Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Hoy traemos a nuestro podcast un tema tan importante como son las enfermedades raras. Concretamente vamos a hablar de la estrategia de enfermedades raras en Castilla-La Mancha, un plan en el que nos consta que están trabajando arduamente desde la Consejería de Sanidad de la región y que va a permitir mejorar la atención a los más de 100.000 pacientes con enfermedades poco frecuentes en Castilla-La Mancha. Y para hablar de ello me acompaña la persona que ha liderado este proyecto desde el inicio, María Teresa Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Es un placer tenerte aquí, María Teresa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer para mí también hablar hoy con vosotros de un tema que nos preocupa tanto y que tiene tantas vertientes y tantas visiones interesantes. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría dar las gracias a la Fundación Gaspar Casal y a UCB por su colaboración en el diseño de esta estrategia y por hacer posible el episodio de hoy. Rima y más. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, es importante comentar que en Castilla-La Mancha hasta ahora no existía una estrategia específica de enfermedades raras. Sí había un plan sectorial desde el 2017, pero no estaba oficialmente autorizado ni publicado, por lo que no se ha ejecutado. Por ello, el año pasado, María Teresa, impulsasteis la creación de esta estrategia de enfermedades raras, que se espera que vea la luz muy prontito. Cuéntanos, ¿qué vacíos existen en la atención a los pacientes con enfermedades raras en Castilla-La Mancha y cómo pretende este plan solucionarlos? Bien, yo no hablaría de vacíos, que por supuesto que todo es mejorable, hablaría de retos y de qué es lo que nos aboca y qué es lo que nos anima a poner en marcha este trabajo previo y esta forma de trabajar también, que es muy importante. Has hecho referencia a que hemos contado con la Fundación Gaspar Casal y hemos contado también con UCB y hay que agradecérselo, porque a nosotros el tener una guía metodológica tan potente como ha sido la que hemos utilizado de SPIRE for RACE, nos ha ayudado mucho a centrarnos en aquellos aspectos que suponían un reto para nosotros. El no disponer de un plan estratégico hasta ahora específico de Castilla-La Mancha no significa que no se hayan seguido líneas estratégicas y hayamos conseguido, yo creo que tenemos grandes éxitos en este ámbito. La creación de la Oficina de Enfermedades Raras ha sido uno de ellos, pero contamos también con el único CESUR hay dos CESURes, pero uno de ellos es específicamente destinado a una enfermedad rara. Eso fue un gran éxito también para esta región. Hemos conseguido y hemos trabajado mucho y hemos colaborado mucho con la iniciativa social, esto también es importante, y hemos prestado atención a los pacientes y a las familias, derivaciones, se ha prestado también toda la asistencia farmacológica autorizada y aprobada por el Ministerio, pero es verdad que necesitábamos ese marco de reflexión para poder avanzar. Yo diría que esta parada y esta metodología lo que nos ha ayudado es a parar y a ordenar para poder avanzar. Y ese es el objetivo del plan estratégico, de la estrategia de enfermedades raras. Retos, tenemos muchos. De entrada, las enfermedades raras suponen un enorme reto para el sistema sanitario, para la atención de la salud de la población. Suponen un enorme reto también para la humanización de esa asistencia, porque si estamos hablando de que la humanización sería poner al paciente en el centro, el paradigma de la humanización y la necesidad de esa atención personalizada probablemente son las enfermedades raras, las crónicas también, pero es que muchas de estas enfermedades raras son crónicas y además degenerativas, ¿no? Entonces, como digo, es un reto para el sistema y un reto que es mucho más fácil de afrontar si disponemos de la metodología adecuada. Además de los retos que supone la atención a las enfermedades raras, por las especificidades
que estas enfermedades tienen y por cómo afectan a la vida del paciente, pero también de todo su entorno familiar. Muchas de ellas, la inmensa mayoría, aparecen en la infancia. Esto trastoca por completo el proyecto de vida de muchas familias. Pero como digo, además de los retos propios de las enfermedades raras, luego tenemos otros que son específicos de la configuración territorial de Castilla-La Mancha y de la configuración y el modelo de prestación de esa asistencia sanitaria que hay en este momento en Castilla-La Mancha. Vivimos en una región muy extensa, con una densidad de población muy baja, con una diseminación poblacional muy elevada. A veces no es tanto el contar con espacios vacíos, que es el caso, sino también contar con espacios muy escasamente poblados, porque la población que habita en estos espacios territoriales tiene que ser atendida exactamente igual que la población que vive en las ciudades, en las zonas urbanas o en los municipios de mayor tamaño. Entonces, la dispersión poblacional es un gran reto para el sistema y también lo es para la atención a enfermedades raras. Yo diría que otro de los grandes retos en los que llevamos mucho tiempo trabajando es la coordinación de la atención de estas patologías, tanto en lo que sería la salud comunitaria, la atención primaria, como la atención hospitalaria y la coordinación de estos pacientes. Además, tenemos los mismos problemas que yo creo que tiene todo el mundo, y es la dificultad del diagnóstico, es el que muchas de estas enfermedades no disponen de un tratamiento adecuado. Por supuesto, muchísimas de ellas no tienen cura, pero ni siquiera tienen a veces tratamiento farmacológico que pueda ralentizar el curso de la enfermedad o aliviar la sintomatología. Como digo, compartimos retos de otras muchas comunidades y retos comunes con el Ministerio, incluso de fuera de España, de retos que aparecen en cualquier país en el abordaje de estas patologías. Y luego tenemos nuestros propios retos como comunidad autónoma, muy centrados un poco, yo creo que en la dispersión territorial y en el modelo que tenemos, siempre necesitado de mejor, de mayor, de más intensa coordinación entre niveles, también con el nivel de la atención sociosanitaria, en el que incluiríamos prestaciones de servicios sociales, pero también atención en las etapas formativas. Si hablamos de infancia, no podemos dejar de lado lo que sería el modelo educativo. Si hablamos no podemos dejar de lado en muchos casos también las adaptaciones necesarias en vivienda o de accesibilidad de estos pacientes y sus familias. Yo creo que tenemos un enorme reto. Estamos trabajando en este momento con un modelo metodológico muy completo que nos va a ayudar a afrontar ese reto en los próximos años. Lo estabas comentando ahora, María Teresa, la importancia de la coordinación, ¿no? Y es verdad que para elaborar esta estrategia habéis recolectado mucha información técnica y habéis tenido en cuenta las mejores prácticas de otras comunidades autónomas, aparte de las prioridades de la vuestra, ¿no? De Castilla-La Mancha. Cuéntanos, ¿cuáles son esas prioridades y qué diríais que habéis aprendido de las estrategias de otras regiones? Sí. Hay otras, es cierto, hay otras comunidades autónomas que cuentan con una estrategia formal, digamos, una estrategia elaborada, publicada, y esto siempre nos ayuda. Yo creo que hay comunidades autónomas que miramos como referentes en algunos temas. Por ejemplo, podríamos hablar de registros. Yo creo que los gallegos, Castilla y León, han avanzado más que nosotros y para nosotros puede ser un referente. En otras cuestiones también he hablado de registros, quizá porque clarísimamente hay comunidades que llevan algo más avanzado que nosotros y ahí nos apoyamos y hemos contactado con ellos, y en la medida de lo posible, porque luego los sistemas informáticos y los modelos de registros necesitamos de esa coordinación a nivel ministerial que ya se está dando en algunos aspectos y que hay que intensificar. Es cierto, por ejemplo, que hay muchos colectivos profesionales y de movimiento asociativo que reivindican que sea el ministerio el que ordene
todos los temas que nos afectan de manera común, como podría ser el caso de registros o podría ser el caso de la regulación en el acceso al medicamento huérfano, en este caso, que suele ser la mayoría de los utilizados en enfermedades raras. Si queremos tener una equidad en el acceso a los recursos razonable, no podemos hablar solo de comunidades autónomas, ni podemos hablar de nuestras relaciones entre comunidades autónomas. Es preciso que el Ministerio, y yo creo que son conscientes, es preciso que el Ministerio articule los procedimientos necesarios para garantizar esa equidad en el acceso a los recursos para todas las comunidades autónomas. Y yo creo que ahí se está trabajando. Y eso nosotros sí que miramos a otras comunidades, pero entendemos que debe ser el Ministerio el que dé la pauta, sobre todo como digo, de avances en sistemas informáticos, telemáticos, en unificar criterios. Es el Ministerio y así se demanda también desde esta comunidad autónoma. También en cuanto a la financiación, hay que buscar modelos de financiación que sean equitativos y que nos permitan que cualquier persona con el mismo problema en cualquier lugar de la geografía española tenga los mismos recursos. No solo ese acceso que estamos trabajando, luego hablaremos del programa Únicas, muy interesante, que yo creo que va a suponer un avance muy, muy significativo en cuanto a la circulación de la información en algunos casos de los pacientes, pero fundamentalmente estamos hablando de compartir información, ¿no? Entonces, esos son proyectos que tiene que liderar el Ministerio, lo mismo que la financiación, lo mismo que el acceso al medicamento. Entonces, pero nosotros sí que hemos visto y hemos hecho una revisión bibliográfica previa de todos los planes para incorporar en nuestro plan aquellos avances o aquellos aspectos en los que ya se ha trabajado y hay una evaluación de ese trabajo en comunidades autónomas como la andaluza, la gallega, Castilla-León hablaba, también Madrid, son varias, ¿no? Y luego también lo que hemos hecho ha sido incorporar a nuestro grupo motor todos los departamentos de la administración autonómica y de forma y que esto no sea un proyecto de la Dirección General de Humanización. Esto es un proyecto que lidera, impulsa la Dirección General de Humanización, pero en el que están participando la Dirección General de Salud Pública, las Direcciones Generales de Calidad y Cuidados, Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección, que lleva también farmacia, Dirección General de Sanidad digital, de Sanidad Digital, todas las direcciones generales del SESCAN y de la Consejería. Estamos contando y hemos incorporado también a los grupos de trabajo especialistas de dentro y de fuera de la comunidad autónoma y también la iniciativa social. Nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando desde nuestra oficina de enfermedades raras con iniciativa social y yo creo que podemos presentar también grandes avances y yo creo que muy innovadores en cuanto a la forma de colaborar con esta iniciativa social en patologías raras o poco frecuentes. Comentabas ahora que uno de los grandes retos es precisamente la integración de la estrategia autonómica con la estrategia nacional y las iniciativas europeas, ¿no? ¿Cómo se está trabajando para alinear este plan de Castilla-La Mancha con las estrategias comunitarias sobre enfermedades raras? Bien, nosotros, por supuesto, que las líneas estratégicas, y si tenemos tiempo después de aterrizarlas un poco más de este plan, se corresponden y siguen directrices tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Nosotros participamos en todos los foros a nivel estatal, del Ministerio, con otras comunidades autónomas y además intentamos incorporar también nuestras propias líneas de trabajo que están recogidas en nuestro plan de salud, Horizonte 25, en el que ya se está trabajando, pero también en nuestro plan de humanización o otros planes como el de salud comunitaria, atención primaria, porque en el caso de las patologías raras o poco frecuentes, en general en el caso de la atención a la cronicidad o el enfoque que nosotros queremos dar a la atención a la salud, es un enfoque muy integral. Prácticamente no hay nada que pueda sentirse ajeno a lo que es la atención a una patología rara.
Estamos hablando, por supuesto, de muchas veces cuestiones meramente asistenciales que se necesitan. En otras ocasiones el impulso y todo el apoyo hay que ponerlo en la atención en domicilio o incluso en atenciones sociosanitarias de cómo está esa familia, facilitar traslados, espacios de interconsultas o líneas de ayudas que, como sabéis, ya pusimos en marcha hace 2 años en Castilla-La Mancha, porque realmente, a pesar de que el modelo de atención sanitaria permite esos desplazamientos entre comunidades autónomas para interconsultas o para segundas opiniones, es cierto que muchas de estas familias soportan un gasto muy elevado en cuanto a adaptaciones que se requieren en sus domicilios, que a veces no estaban contempladas en las líneas de ayuda económica que hay abiertas en este momento en el sistema sanitario. Estamos hablando también de la atención a la dependencia, de las prestaciones para adaptación de enseres o de los propios domicilios, a veces también para acompañamiento psicológico de estas familias que se está haciendo desde la oficina. Estamos acompañando más de 300 familias en este momento desde la Oficina de Atención a Enfermedades Raras en todas las necesidades que nos plantean de cualquier tipo, pero además muchas veces hay una necesidad económica que tenemos que atender y hemos habilitado también líneas de ayudas. Mencionabas ahora, María Teresa, las líneas de trabajo en las que se estructura esta estrategia y me gustaría empezar por la que hace referencia a la digitalización y la automatización del registro de enfermedades raras, porque Sí. bueno, esta estrategia que estáis llevando a cabo se plantea en un contexto de digitalización de la medicina y de las prácticas médicas que es fundamental para avanzar y optimizar recursos y más en el caso de las enfermedades raras, que hay que automatizar todo el registro y acelerar los tiempos de diagnóstico, ¿no? Que es fundamental. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en esta estrategia? Yo creo que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, pero debajo o encima de esto, porque a fin de cuentas los registros y la utilización que se hace de la tecnología tiene que estar sustentada por una normativa. Y este registro de enfermedades raras tiene algunas dificultades y a pesar de que Castilla-La Mancha fue una comunidad autónoma pionera en cuanto al establecimiento de un registro, después ese avance que supuso la normativa que pone en marcha el registro en Castilla-La Mancha no facilitó. Yo no diría que dificultó, pero no facilitó cuando llegó el momento de contar con registros a nivel nacional. Hubo distintos intentos, incluso de varias comunidades autónomas, pero después hemos tenido algunas dificultades para incorporarnos al registro nacional. ¿Qué dificultades tenemos? Voy a ser muy breve en esta respuesta. Teníamos en su momento una dificultad de tipificar, o sea, de codificar cómo se registra, porque eso tiene mucho que ver con cómo se codifica. Entonces, hay muchas dificultades en la codificación de las patologías raras. No existen incluso en algunos casos códigos específicos, sino que tenemos que guiarnos por códigos laterales. No hay una definición de la enfermedad. Estamos hablando de más de 6.000 enfermedades. No todas están codificadas y muchas de ellas es difícil acceder a esos códigos. Por otra parte, las personas a las que estamos atendiendo ahora, que ya están codificadas y registradas, hay que depurar esos códigos. Muchas veces están repetidos, no coinciden. Entonces nosotros ahora mismo estamos trabajando en depurar registros. Por otra parte, hay una dificultad de obligatoriedad o no de registrar. Las enfermedades raras no son enfermedades de declaración obligatoria. Nosotros creemos, y en eso estamos trabajando, que la incorporación de la inteligencia artificial va a suponer un antes y un después para estos sistemas un poco más rudimentarios de codificación. Va a facilitar mucho la labor de los profesionales sanitarios, va a facilitar mucho esto que hablamos de piensa en raras, porque cuando alguien habla de su enfermedad en primera persona, puede dar claves
que la inteligencia artificial utilice después para codificar. Y eso es muy importante, facilita mucho la tarea de los profesionales y mejora mucho la información que tenemos. Entonces, yo creo que pronto, y con el desarrollo de la tecnología en este momento y el futuro inmediato que tenemos, vamos a poder ubicar perfectamente a las personas que tienen una patología rara, incluso aunque aún no tenga nombre esa enfermedad. Yo creo que esto nos va a permitir dejar un poco de lado las estimaciones y hablar del asentamiento de esa persona en su localidad, lo que nos permitirá organizar los cuidados en su localidad. En este momento no es fácil. O sea, podemos decir, tenemos X personas, 2 personas, 10 personas con esta patología en Castilla-La Mancha, pero realmente no podemos organizar los cuidados porque no tenemos esa información. Cuál es el grado en el que se encuentran, cuáles son las necesidades específicas, en qué localidad, en qué área, cuáles son los especialistas que les están viendo. Creo que el gran avance, por eso hablaba de la coordinación, el gran avance al que tenemos que hacer frente y el gran reto que tenemos encima de la mesa es el de la coordinación, el de el aprovechamiento y la eficiencia de lo que ya podemos poner a disposición, además de seguir avanzando, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora. Entonces, el gran reto son los datos, es la disponibilidad, también para la investigación, no solo para los cuidados y la atención sanitaria, también para la investigación. Es un enorme reto y volvemos a hablar de que necesitamos herramientas para disponer de información sobre todos los aspectos que tienen que ver con enfermedades raras. Investigación, diagnósticos, cuidados, información disponible a nivel nacional y a nivel europeo. Y ese es el reto de este plan de los próximos 5 años, sí, sin lugar a dudas. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque además de la digitalización que estábamos comentando ahora, que es una de las patas de esta estrategia, ¿en qué otras líneas de trabajo se estructura? Yo creo que hay líneas tan importantes como la prevención, la detección precoz en el caso de enfermedades raras, y esto tiene que ver mucho con las pruebas, las pruebas de metabolopatías, la detección precoz en el caso de recién nacidos. Nosotros ya hemos incorporado un número muy significativo de pruebas y muchas de ellas tienen que ver con enfermedades raras. Pero claro, ¿qué significa una detección tan precoz como en el momento del nacimiento? Significa que muchos de los tratamientos que están en este momento en fase de evaluación, que incluso pueden ser tratamientos en fase de investigación, experimentales, tienen que poder ser aplicados en edades muy tempranas. Entonces, la detección precoz es muy importante, porque si ha transcurrido unos hay mucho deterioro, hay mucho tiempo perdido, hay mucha angustia en las familias. La detección precoz es fundamental y que tengamos una línea estratégica que sea prevención, detección precoz y diagnóstico temprano es fundamental. También todo lo que tiene que ver con los estudios genéticos, porque otra de las preocupaciones que presentan los familiares y los pacientes cuando la detección no ha sido de forma precoz es ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar si tengo otros hijos? ¿Y qué va a pasar en el caso de personas que tienen un hermano y yo puedo ser transmisor? ¿Y cómo puedo? ¿Y qué tipo de análisis genético y de evaluación genética se puede hacer? Es enormemente importante. El diagnóstico temprano no solo va a quitar angustia a las familias, sino que va a facilitar muchas veces el acceso a los tratamientos que están disponibles en ese momento. Esta línea es muy importante. Luego hablamos de la dificultad del diagnóstico. Es algo muy reclamado por las asociaciones de pacientes y es una preocupación muy grande también para nuestros profesionales sanitarios. Es decir, nosotros, los profesionales sanitarios, trabajan, por decirlo burdamente, con elementos estadísticos, con elementos quiero decir, aprendizajes estadísticos.
he visto en mi consulta cientos de personas con esta sintomatología, y puedo adelantar que muy probablemente, y vuelvo a la estadística porque el cálculo de probabilidades es estadística, muy probablemente lo que le pasa es esto. Y luego, además, tengo todo un arsenal de herramientas a mi disposición, pruebas diagnósticas, tal cual, que confirman ese diagnóstico. Pero el facultativo, el profesional sanitario, adelanta, intuye. En el caso de las enfermedades raras, es al revés. O sea, tú dices, pues será, y claro, tú empiezas a pensar pues será lo más leve, ¿no? No piensas esto es lo tal, sino esto va a ser, y ahí transcurre un tiempo precioso en el que no hemos pensado en raras, y por tanto no se han hecho las pruebas diagnósticas adecuadas, o hemos tenido un diagnóstico erróneo. Esto preocupa mucho a nuestros profesionales también. La incertidumbre no es buena para nuestros profesionales. Entonces es necesario, y luego avanzaremos un poco más, estar muy pendiente y formar mucho a nuestros profesionales, y también está recogido con nuestras líneas estratégicas esta formación para que piensen, para que detecten que puede ser una enfermedad rara. Sobre esto quería preguntarte precisamente, María Teresa, porque en Castilla-La Mancha no existen actualmente unidades especializadas de atención integral a pacientes con enfermedades raras, ni en el ámbito de la atención primaria ni en el hospitalario, por lo que una de las prioridades de esta estrategia es la formación de los profesionales, ¿no?, en el conocimiento de las principales patologías para poder identificarlas. ¿Cómo estáis trabajando en este sentido? Me gustaría que nos dijeras si esta estrategia contempla la creación de esas unidades especializadas y qué medidas barajáis para facilitar o agilizar ese proceso de formación del personal sanitario. Vale, nosotros una estrategia y la herramienta que estamos utilizando nos permite integrar todo lo ya hecho, quiere decir, nada empieza de cero. El hecho de que no existan esas unidades no significa que no se haya trabajado de una determinada manera, significa que formalmente pueden no estar definidas en algunos hospitales. Posiblemente estamos hablando a lo mejor de hospitales más comarcales, o incluso que existan estas unidades para unas patologías, pero no para todas o cualquier patología rara. Nosotros sí que hemos puesto en marcha unidades de atención a la cronicidad. Entonces, este modelo puede ser perfectamente trasladable o equiparable a lo que serían nuestras unidades de atención a enfermedades raras, multidisciplinares, atención integral, coordinación primaria, hospitalaria, etcétera, etcétera. O sea que el modelo lo tenemos. Después sí que hemos trabajado, y se ha trabajado mucho desde la oficina, con unidades de experiencia. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos ahora mismo muchas líneas de investigación y tenemos muchos especialistas que son realmente expertos en patologías, en alguna patología rara. No hay nadie que sea experto en raras en general, porque nadie es experto en 6.000 enfermedades diferentes, pero sí que es verdad que en algunas de nuestros hospitales sí contamos con estas unidades de experiencia, y que han rodado y que nos dan pie también a facilitar la creación de unidades específicas formales, digamos, ¿no? Entonces, hemos trabajado con ellos, estamos trabajando también en un mapa para recoger todas estas unidades. También se están recogiendo todas las experiencias en investigación a través del IDISCAN, del Instituto de Investigación, de tal manera que podamos ordenar lo que tenemos y seguir avanzando. Este año, además, a través de fondos europeos, Next Generation, con la financiación que se ha aportado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una de las líneas de trabajo específicas y la que obtiene mayor dotación es precisamente la puesta en marcha de estas unidades. Es verdad que la financiación a través de fondos europeos viene para la habilitación de espacios, pero contaremos ya en un tiempo breve
con esos espacios habilitados y a través de nuestra estrategia de enfermedades raras, la definición de las unidades que van a trabajar en esos espacios. O sea que estamos avanzando mucho. Primero porque hemos tenido la posibilidad de contar con estos fondos, como el resto de comunidades autónomas, y porque se han orientado concretamente a la creación de estas unidades. Y luego porque nosotros ya tenemos esa experiencia, tanto de las UCAPIs, con ese enfoque de cronicidad, como estas unidades de experiencia que han estado trabajando de manera interdisciplinar y coordinada. En Castilla-La Mancha tenemos también, y esto va a suponer un avance, es ya un avance importantísimo, 2 nódulos de únicas, y esperamos contar con nódulo de únicas, al menos uno por provincia. Los nódulos en la actualidad están en el Hospital Universitario de Toledo y en el Hospital Universitario de Albacete. Esto también va a facilitar la coordinación con los CESURes existentes en otras comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, hablo un poco de las comunidades autónomas que tienen la suerte de contar con un número muy significativo de CESURes. Incluso si fuera el caso, a través de las redes europeas con centros en otros países. O sea que yo creo que por ahí lo tenemos como bastante bien organizado. María Teresa, lo comentabas al inicio, UCB ha colaborado a través de la Fundación Gaspar Casal con la Estrategia de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, facilitando la metodología Aspire for Rare, que sois los primeros en implementar. ¿En qué consiste esta herramienta y cómo valoráis esta colaboración con la Fundación Gaspar Casal y con UCB? Bien, pues nosotros la colaboración con la Fundación Gaspar Casal la valoramos de forma muy positiva. Primero porque yo creo que una fundación prestigiosa, reconocida y conocida, en la que ya habíamos colaborado en otros ámbitos y seguro que vamos a seguir colaborando en muchos otros, nos aporta mucha riqueza. Nos aporta también una visión externa, aparte del apoyo también, de contar con la herramienta y de haber ejercido de intermediación con UCB. Digamos que a nosotros nos aporta esta facilidad para ordenar, este acompañamiento en un proceso que queremos que sea muy participativo, y eso exige siempre también las metodologías participativas son muy poderosas. Yo creo que llegan mucho más lejos, pero hay que implementarlas y exige también ese rigor a la hora de definir la participación y la representatividad de cada uno. Quiero decir que trabajar de manera abierta y participada tiene su dificultad, y en esto también nos está ayudando mucho. La herramienta es una herramienta muy válida porque ayuda a recoger toda esa información que otros expertos dentro de nuestra comunidad autónoma, pero de otros ámbitos, la gente que ya está trabajando y que son profesionales y expertos que llevan trabajando mucho tiempo aquí en la Dirección General, el tema de atención a personas con enfermedades raras y sus familias. Aunar estas distintas visiones no es fácil. Darles el peso justo a cada una de ellas tampoco. Eso de que hablaba antes de definir la representatividad de cada una de las cosas, qué peso tiene lo que estudiamos en otras comunidades autónomas, qué peso tiene lo que nos dicen nuestros técnicos de la Dirección General, lo que nos dicen nuestros expertos que están trabajando en las distintas gerencias, lo que nos dicen expertos que están trabajando en otros ámbitos como salud digital, como educación, como iniciativa social, movimiento asociativo. A todo esto hay que darle forma y hay que ordenar el peso y hay que ajustar los espacios en una estrategia. Y en esto nos está ayudando mucho la Fundación Gaspar Casal y la herramienta que estamos utilizando, esta herramienta Aspire for Race. Una vez, digamos, por otro lado, nosotros tenemos que conjugar un marco integral de atención, y queremos que nuestras líneas y nuestros objetivos respondan a ese marco integral, y eso también es un reto. ¿Por qué digo esto? Porque hay que trabajar
no solo lo que hemos estado hablando hasta ahora, hay que trabajar también el liderazgo y la gobernanza. Quiero decir, cada uno tiene que tener claro qué parte de liderazgo y de responsabilidad ejerce. Y cuando digo cada uno, te estoy hablando de entornos hospitalarios, entornos comunitarios de atención primaria, servicios centrales, direcciones generales. Marcar este liderazgo coparticipado o este liderazgo compartido tampoco es tan sencillo. Y a nosotros nos está ayudando el modelo de trabajo en el que estamos con la Fundación. Tenemos que incorporar al plan, tenemos que hablar y tenemos que escuchar, pues esto, salud pública, todos los sistemas de información que se están utilizando y los que va a ser necesario utilizar en la estrategia. Tenemos que hablar, por supuesto, de salud pública, pero no solamente de tema de cribados. Con salud pública, si nosotros en nuestro plan de salud estamos hablando de atender la salud de la población y no exclusivamente la enfermedad o la patología, salud pública tiene mucho que decir. La población en su conjunto tiene mucho que decir para cuidar el no enfermar, para atender cuando ya hemos enfermado, saber en qué sociedades vivimos, en qué espacios vivimos, vacunaciones. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Salud pública tiene que estar ahí. Las gerencias tienen que estar, tanto de atención primaria como las gerencias integradas. En Castilla-La Mancha tenemos la inmensa mayoría de las gerencias, son gerencias integradas, en las que hay tanto atención primaria como atención hospitalaria. Estas gerencias tienen que estar presentes en nuestro plan. Luego, si hablamos del plan de humanización y de una dirección general como la nuestra, que hemos hablado poco al principio, he dicho que quizá las enfermedades raras serán el paradigma de la humanización. Y sigo pensando en esto. El enfoque y las líneas estratégicas de nuestro plan de humanización hablan de participación y de corresponsabilidad en la salud de todos. Hablan también de espacios humanizados. Hemos estado hablando de los espacios para atender de manera integral a las personas con una enfermedad rara, pero también hablan del cuidado de los profesionales, que incluye también la formación de estos profesionales. Esto es muy importante. También hablan de una cultura de humanización, de un cambio de modelo. Y también es aplicable al tema de las enfermedades raras. Y, por supuesto, el tema de la centralidad de la persona. Si nosotros estamos hablando de que es necesario enfocar a la persona la atención en cualquier tipo de patología, en el caso de las enfermedades raras no hay fondos estadísticos. No, prácticamente me refiero. Solo hay la persona, casi exclusivamente la persona con su enfermedad y cómo le afecta. Con lo cual, si hablamos de la centralidad de la persona, en enfermedades raras, desde luego no puede ser de otra manera que un enfoque centrado en la persona, en su problema, en su entorno. Con lo cual, el plan de humanización y la humanización de las enfermedades raras es inapelable en el caso como línea estratégica en nuestro plan, ¿no? Y hay que incorporar también en esta humanización la humanización de la asistencia sociosanitaria. Hablamos de educación, hablamos de bienestar social, servicios sociales, hablamos de vivienda, hablamos de otras muchas cosas, ¿no? Estabas hablando precisamente ahora, María Teresa, de la cantidad de agentes implicados que ha habido en la elaboración de esta estrategia, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha integrado, por ejemplo, la participación de pacientes, asociaciones y profesionales? ¿Cómo habéis tenido en cuenta, digamos, esas voces, ¿no?, para hacer completo esta estrategia? Sí, nosotros estamos trabajando ahora mismo mucho con el grupo motor y con grupos focales. Por el momento, en cuanto nosotros tengamos un diseño de un borrador con el que nos podamos sentar, a ver, nosotros trabajamos habitualmente con movimiento asociativo. Quiero decir que nosotros contribuimos y fomentamos y ayudamos a crear una alianza de asociaciones de pacientes de enfermedades raras, que en este momento debe haber como unas 20, hablo de memoria, pero puede haber 26, 27 asociaciones en la región que forman parte de esta alianza. Y nosotros nos reunimos habitualmente con ellos.
para preparar jornadas, para preparar las bases de las convocatorias de ayudas, para preparar. Entonces, la interlocución es directa, inmediata. En el momento en el que nosotros avancemos, que estamos en ello ya también, un primer borrador de esta estrategia, se van a incorporar a esos grupos focales y van a contar con esta posibilidad de participar de manera muy directa. Ahora mismo, en este momento, a través del portal de transparencia, tenemos abierta una consulta pública también en la que hay un cuestionario para que cualquier ciudadano afectado, profesionales, simpatizantes, abierta a toda la población de Castilla-La Mancha para que nos aporten también su visión de qué problemas, qué demandas, cuáles son los principales retos que tenemos que asumir, y pronto contaremos con estos datos de la consulta pública abierta, que es un cuestionario al que cualquier persona puede acceder, ya digo, a través del portal de transparencia. Hemos hecho grupos focales y vamos a hacer también distintas líneas de formación y de jornadas relacionadas con enfermedades raras, también con un enfoque de bioética, ética y bioética, que yo creo que es algo que también hay que aterrizar en el caso de la atención a enfermedades raras. Y yo creo que está siendo un proceso muy participativo. Hemos contado con presencia de expertos de otras comunidades autónomas en los focus group. Hemos contado con expertos del bienestar social, de colectivos profesionales, de colegios. Entonces, esta metodología abierta y participativa es la que nos facilita la herramienta y el modelo Spare for Race. Ya por último, María Teresa, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los próximos pasos para lograr que esta estrategia vea la luz. ¿Estimáis que pueda publicarse como estaba previsto en mayo-junio? Sí, vamos a ver. Nosotros, las fechas que tenemos un cronograma en los primeros documentos. Una de las primeras cosas que hicimos fue un cronograma y la intención es que esté este año. A veces cuando la incorporas a un elenco de participantes tan amplio, los cronogramas no pueden ser todos los rígidos que a nosotros nos gustaría. En cualquier caso, no sé si mayo, pero desde luego sí antes de final de verano esta estrategia va a ver la luz. A la vez que estamos haciendo esta estrategia, estamos trabajando gestión de fondos, estamos trabajando también los fondos finalistas del propio ministerio. En concreto, este año estos fondos finalistas van mayoritariamente dirigidos a la formación de enfermeras de caso. Quiero decir que todo esto se está trabajando a la vez. Cuando nosotros tengamos nuestra estrategia y pongamos en marcha nuestras unidades de raras, tendremos formadas ya a los profesionales de enfermería que pueden hacerse cargo de estas unidades. Entonces, estamos trabajando en eso. Quiero decir, no es que estemos esperando a contar con la estrategia para ponernos en marcha. Estas metodologías permiten, y por eso son tan valoradas y desde mi punto de vista tan eficientes, permiten incorporar lo que ya se ha hecho y avanzar en ello, permiten trabajar a la vez que diseñas y permiten flexibilizar también, una vez que tienes tu plan hecho, que vas aterrizando en cada momento. Esa temporalidad, lo que ya hiciste, en lo que estás trabajando en este momento y que tienes que atender en este momento, y la flexibilidad a futuro, yo creo que es lo mejor que ofrecen herramientas y metodologías como la que estamos utilizando. Pues nada, María Teresa, enhorabuena por este gran trabajo que estáis llevando a cabo en Castilla-La Mancha con las enfermedades raras, y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro podcast Rima y Más. Ha sido un placer tenerte aquí, escucharte y aprender contigo y conocer más a fondo esta estrategia. No sé si quieres comentar algo más que se nos haya quedado en el tintero.
No, pero agradeceros a vosotros la oportunidad, reconocer una vez más que aún tenemos que seguir trabajando mucho en sensibilización y que disponer de herramientas como esta y poder y llegar a la gente es uno de nuestros objetivos y lo va a ser durante mucho tiempo porque entendemos la salud como algo de ciudadanía, algo que nos implica a todos y poder llegar a gente, poder hablar, poder explicar lo que estamos haciendo es un honor y además yo creo que es muy útil. Así que gracias a vosotros. Muchas gracias, María Teresa. Y gracias también, por supuesto, a UCB por apoyarnos en esta iniciativa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre acceso al mercado, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Mientras tanto, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el sector sanitario, no olvides seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.